¿Cuántos hilos sueltos puede soportar una vida antes de empezar a deshilacharse? Carmen Torres, a sus 68 años, sentía a veces que su existencia era como una de esas madejas olvidadas en el fondo de un cajón de su mercería. Un enredo de obligaciones, recuerdos y silencios que ya no sabía por dónde empezar a desenredar. El tintineo de la campanilla sobre la puerta de la Puntada Fiel, su pequeño refugio en el corazón castizo de Lavapiés, sonaba cada vez más espaciado, un eco lánguido en la sinfonía apresurada de Madrid. Aquella mañana de martes, el sol de finales de primavera entraba a raudales por el escaparate, iluminando motas de polvo que danzaban sobre mostradores de madera oscura y estanterías repletas de botones como gemas sin pulir, cintas de raso desvaídas y cremalleras metálicas que aguardaban un propósito. El olor característico del local, una mezcla de apresto, alcanfor y el indefinible aroma del tiempo detenido, era casi lo único que permanecía inalterable. Carmen repasó con la mirada las escasas ventas del día anterior. Suspiró. El negocio, heredado de su difunto marido 10 años atrás, apenas daba para cubrir gastos. Había sido su ancla, su rutina, pero ahora sentía que la arrastraba lentamente hacia el fondo. El teléfono fijo sonó, sobresaltándola. Era Elena, su hija mayor. «Mamá, ¿qué tal? Oye, ¿te viene bien recoger hoy a los niños del cole? Salgo tardísimo de una reunión». La voz de Elena sonaba tensa, apresurada, como siempre. «Claro, hija, no te preocupes», respondió Carmen, alisándose el delantal estampado que llevaba sobre su vestido práctico. «¿Todo bien?» «Sí, bueno, lo de siempre. Mucho lío. Te dejo que me llaman. Gracias, mamá, eres un sol». Clic, Carmen colgó despacio. Un sol que sentía cómo se iba apagando poco a poco. El calor en sus manos, antes firme al manejar las agujas, ahora era a menudo un temblor que la delataba. Amaba a sus nietos, Sofía de 12 años y Mateo de 7, con toda su alma, pero cuidar de ellos después del colegio, llevarlos al parque, ayudarles con los deberes, la dejaba exhausta. Y Elena, aunque siempre agradecida verbalmente, parecía dar por sentada esa disponibilidad infinita. Por la tarde, el parque cercano a su casa bullía de vida infantil. Mateo corría tras una pelota mientras Sofía, sentada en el banco junto a ella, la observaba con una intensidad impropia de su edad. Tenía los ojos oscuros y profundos de su abuelo. «Abuela, ¿estás cansada?», preguntó Sofía, dejando a un lado el libro que leía. Carmen forzó una sonrisa. «Un poquito, cielo. El día ha sido largo». «Papá dice que vas a cerrar la tienda», soltó Sofía de repente. Carmen se quedó helada. «Javier, ¿qué le había contado Javier? Bueno, cariño, son cosas de mayores. La tienda está un poco viejita como yo». Intentó quitarle hierro al asunto. Sofía frunció el ceño. «Pero a mí me gusta tu tienda. Huele a historias». Carmen sintió una punzada de ternura y tristeza. Ojalá sus propios hijos vieran la tienda y a ella misma con esos ojos. Justo en ese momento vibró el móvil en su bolso. Era Javier, su hijo menor. «Mamá, ¿estás en casa? Necesito pasar a verte. Tengo noticias buenísimas». El entusiasmo en la voz de Javier siempre presagiaba algo complicado. «Estoy en el parque con los niños, Javi. Iré para casa en 1 hora más o menos». «Perfecto, voy para allá. No te vas a creer lo que he encontrado». Carmen guardó el móvil con un presentimiento incómodo. Las buenísimas noticias de Javier solían traducirse en nuevas demandas para ella. Mientras recogían las cosas para volver a casa, notó la mirada pensativa de Sofía clavada en ella. Esa niña veía demasiado. Llegaron al piso de Carmen, un tercero sin ascensor en una finca antigua de Lavapiés. Era un hogar modesto, ordenado hasta la obsesión, lleno de fotos familiares en marcos de plata y pequeños objetos de cerámica que ella misma había hecho en su lejana juventud, antes de que la vida la obligara a aparcar sus sueños de estudiar bellas artes. Mientras preparaba la merienda para los niños, sonó el timbre. Era Javier. Entró como un torbellino, abrazó a su madre y revolvió el pelo de sus sobrinos. Tenía 35 años, una energía nerviosa y esa mezcla de encanto e inconstancia que siempre la había preocupado. «Mamá, siéntate». «Notición». Javier desplegó su tablet sobre la mesa del comedor. «He encontrado el piso. ¡El piso! En Arganzuela, al lado del matadero. 3 habitaciones, terraza. Mira las fotos». Carmen miró las imágenes sin mucho interés. Pisos nuevos, impersonales. «¿Y eso, Javi?» «Que me lo quedo, mamá. La señal es una ganga, pero tengo que darla ya. La semana que viene, y ahí es donde entras tú». Javier bajó la voz adoptando un tono confidencial. «Necesitaría unos 20.000 para la entrada y los gastos».
Sé que los tienes, mamá, de lo de papá o de la tienda. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 20.000 euros. Él hablaba de sus ahorros, los pocos que le quedaban tras la enfermedad de su marido y los años de vacas flacas de la tienda, como si fueran un fondo inagotable a su disposición. Intentó hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Justo en ese instante volvió a sonar el teléfono. Era Elena. «Mamá, perdona que te moleste otra vez. Es que me ha salido un proyecto nuevo en el trabajo, súper importante, pero voy a tener que echar más horas durante unos meses. ¿Podrías quedarte con los niños también los viernes por la tarde? Solo serían unos meses. Es que si no, no sé cómo lo voy a hacer». Carmen miró a Javier, que esperaba su respuesta con una sonrisa expectante, y escuchó la voz suplicante de Elena al otro lado de la línea. Sintió una presión inmensa en el pecho, como si las paredes de su pequeño piso estuvieran encogiéndose. Los dos, cada uno a su manera, tirando de los hilos de su vida hasta casi romperlos. Sofía, desde el sofá donde hacía los deberes con Mateo, levantó la vista y la miró fijamente. «Javier, 20.000 euros es mucho dinero», consiguió articular Carmen, sintiendo cómo le temblaban las manos. «La tienda no va bien, apenas saco para vivir». «Venga, mamá, no exageres», replicó Javier, impaciente, guardando la tablet. «Siempre dices lo mismo, pero al final te las arreglas. Además, ese piso es una inversión, para todos. Piensa en el futuro». Hizo un gesto vago con la mano, como si el futuro fuera una entidad abstracta que justificara cualquier sacrificio presente. «Mi futuro es llegar a fin de mes, Javier», dijo Carmen con una aspereza inusual en su voz. «Mamá, por favor», empezó a decir él, con un mohín de niño contrariado. Mientras tanto, al teléfono Carmen le dijo a Elena: «Hija, ya hablamos de eso. Los viernes por la tarde tengo mis cosas, la tienda». «Tus cosas, mamá, son tus nietos. ¿Qué puede ser más importante?» El tono de Elena se había vuelto acusador. «Si no fuera por ti, no sé qué haríamos. Las canguros son carísimas y no me fío». Carmen se sintió culpable al instante, como siempre. «Déjame pensarlo, Elena. Te llamo luego». Colgó sintiéndose miserable. Javier seguía mirándola, esperando. «Mamá, es la oportunidad de mi vida», insistió él. «Tu padre trabajó muy duro por ese dinero, Javier», susurró Carmen, más para sí misma que para él. No puedo dártelo así». La cara de Javier se endureció. «O sea que no me vas a ayudar. Después de todo, siempre igual. Elena tuvo más suerte, a ella sí la ayudasteis con su piso». Se levantó bruscamente. «Nada, olvídalo. Ya me buscaré la vida». Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de la vitrina. Carmen se quedó de pie en medio del salón, con el eco del portazo resonando en sus oídos y una sensación de frío y vacío instalándose en su pecho. Mateo la miraba asustado. Sofía se acercó y, sin decir nada, le cogió la mano. Su pequeña mano cálida era un ancla inesperada en medio de la tormenta. «No llores, abuela», murmuró. Carmen ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Los días siguientes fueron tensos. Javier no llamaba, y cuando Carmen intentó contactarle, solo recibió respuestas monosilábicas por WhatsApp. Elena, por su parte, actuaba como si la conversación sobre los viernes no hubiera ocurrido, pero dejaba caer comentarios sobre lo agotada que estaba y lo difícil que era conciliar. Carmen se sentía atrapada en una red invisible de expectativas y reproches silenciosos. La mercería parecía más lúgubre que nunca. Un día, al ir a pagar el alquiler del local, el casero, un hombre adusto y de pocas palabras, le informó de una subida considerable para el próximo trimestre. «Los precios suben para todos, Carmen», dijo encogiéndose de hombros. Esa noticia fue como un mazazo. Se sentó en el taburete tras el mostrador, mirando las estanterías llenas de mercancía que nadie parecía necesitar, y sintió una oleada de pánico. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si tenía que vender, cerrar, rendirse? Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente, mientras preparaba un café, sintió un mareo intenso, un dolor agudo en el pecho. Tuvo que agarrarse a la encimera para no caer. Duró solo unos segundos, pero el miedo la dejó temblando. Llamó a su centro de salud y pidió cita. El médico, tras unas pruebas preliminares, le dijo que probablemente era estrés, agotamiento, pero le mandó análisis y una revisión con el cardiólogo para quedarnos tranquilos. «Tiene que cuidarse más. Carmen, ¿duerme bien? ¿Tiene preocupaciones?» Carmen asintió vagamente, incapaz de explicar la maraña que sentía por dentro.
Aquel susto, sin embargo, fue una señal de alarma. Se dio cuenta de lo vulnerable que era, de lo sola que estaba en realidad para afrontar sus problemas. Sus hijos, absortos en sus propias vidas y demandas, parecían no verla, no ver su cansancio, su miedo, su propia fragilidad. Esa tarde llamó a Puri, su amiga de toda la vida, la única que conocía retazos de sus sueños de juventud. Quedaron en una cafetería tranquila cerca del Retiro. Mientras removía su café con leche, Carmen se desahogó, contando a medias la situación con sus hijos, la subida del alquiler, el susto de salud. Puri la escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Carmen terminó con la voz quebrada, Puri le puso una mano sobre la suya. «Carmen, ¿cuándo vas a empezar a pensar un poquito en ti? Has hecho mucho por ellos, más que de sobra. Tienes derecho a tu propia vida, a tu tranquilidad. No eres la sucursal de un banco ni una guardería permanente. Eres Carmen». «¿Qué cosas, mamá? ¿Ordenar botones? ¿No te das cuenta de lo que te pido? Es por necesidad, no por capricho». «Lo sé, hija, pero yo también tengo mis necesidades y mi salud». Carmen se sorprendió de su propia firmeza. «Mamá, me estás decepcionando mucho», dijo Elena antes de colgar. El corazón de Carmen se encogió, pero esta vez no lloró. Sintió una mezcla de tristeza y un extraño alivio. Había puesto un límite. Pequeño, pero era un comienzo. Lo de Javier era más complicado. El dinero era un tema tabú, cargado de historia y expectativas. Decidió escribirle un mensaje largo y meditado. Le explicó con detalle la situación de la tienda, la subida del alquiler, sus propios gastos, los ahorros que le quedaban y por qué los necesitaba para su propia seguridad, para su vejez. Le reiteró cuánto le quería, pero le dijo claramente que no podía darle los 20.000 euros. Le ofreció ayudarle a buscar otras opciones, a revisar su plan financiero, pero no darle el dinero directamente. La respuesta de Javier fue un escueto «ok», enterado. Carmen no sabía si eso era bueno o malo, pero al menos había sido clara. Sintió que había movido una pieza en el complicado tablero de su vida familiar. Los siguientes días fueron extraños. Un silencio tenso flotaba en el aire familiar. Elena organizó una canguro para los viernes, no sin antes hacerle saber a Carmen, a través de comentarios lanzados al aire cuando recogía a los niños, lo carísimo que era y el trastorno que suponía. Javier seguía distante. Carmen intentaba mantenerse firme, pero la procesión iba por dentro. Se sentía sola, incomprendida. Sofía, sin embargo, parecía percibir el cambio. Estaba más cariñosa con ella, más observadora. Un día, mientras Carmen intentaba sin éxito hacer una gestión bancaria online en el viejo ordenador de la trastienda, suspirando de frustración, Sofía se acercó. «¿Qué pasa, abuela?» Carmen le explicó el problema. Sofía cogió el ratón con naturalidad. «A ver, prueba aquí». «No, espera, es esta opción». En pocos minutos la gestión estaba hecha. «¡Hala! ¡Ya está!», dijo sonriendo. Carmen la miró con gratitud. «Gracias, cielo, eres más lista que el hambre». «¿Por qué no le pides ayuda a tío Javi? Él sabe mucho de esto», preguntó Sofía. Carmen dudó. «Tu tío Javi tiene poca paciencia para estas cosas de viejos», murmuró. Sofía frunció el ceño. «Pues debería tenerla. Tú siempre tienes paciencia con nosotros». Aquella simple frase la reconfortó enormemente. Quizás no estaba tan sola después de todo. En la tienda, las cosas seguían igual de flojas. Carmen empezó a pensar seriamente en la posibilidad del cierre, pero no como una derrota impuesta por las circunstancias o por las demandas de Javier, sino como una decisión propia. Empezó a hacer números, a investigar qué ayudas podría solicitar, a imaginar cómo sería su vida sin el ancla diaria de la puntada fiel. La idea, antes aterradora, ahora empezaba a tener un matiz de liberación. Un sábado por la mañana, mientras ordenaba unas cajas de hilos, encontró un viejo cuaderno de bocetos de su época de estudiante. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, dibujos de vasijas, estudios de formas, ideas para esculturas, su pasión olvidada. Sintió una nostalgia aguda, pero también una chispa de algo nuevo. ¿Y sí? La oportunidad para la confrontación final llegó de forma inesperada. Era el cumpleaños de Carmen. Elena insistió en organizar una comida familiar en su casa el domingo. Algo sencillo, mamá, para estar juntos. Carmen sospechó que la sencillez ocultaba otros motivos, pero aceptó. No podía seguir evitando la situación. El ambiente en casa de Elena era tenso desde el principio. Javier llegó tarde, con aire contrariado. Elena no paraba de moverse, dando órdenes a los niños, supervisando la comida, lanzando miradas significativas a su madre.
Carmen intentaba mantener la calma, conversando con su yerno, jugando con Mateo. Sofía permanecía inusualmente callada, observando a los adultos. Durante el postre, Javier carraspeó. «Bueno, mamá, he estado pensando en lo del piso». Carmen sintió un nudo en el estómago. «He encontrado una forma. No necesito los 20.000 de golpe. Si pudieras avalarme el préstamo, solo sería firmar unos papeles. No tendrías que poner dinero». Carmen lo miró fijamente. Avalar. Una palabra que sonaba inocua, pero que la ataba de pies y manos a las posibles deudas de su hijo. «Javier, avalar es un riesgo muy grande para mí», dijo con voz tranquila pero firme. «Si tú no puedes pagar, el banco vendrá a por mí, a por mi piso, a por mis ahorros». «Pero claro que podré pagar», exclamó Javier. «Confía en mí por una vez». «¿Y yo, mamá?», intervino Elena rápidamente. «Sigo pensando que lo de los viernes no puede ser. Mateo está preguntando mucho por ti. No es justo para los niños». La pinza se cerraba de nuevo. Carmen respiró hondo. Sintió las miradas de sus dos hijos clavadas en ella, esperando, exigiendo. Recordó el mareo, la advertencia del médico, las palabras de Puri, la mirada comprensiva de Sofía. Era ahora o nunca. «Hijos», comenzó, y su voz sonó más clara y fuerte de lo que esperaba. «Os quiero más que a nada en este mundo. Lo sabéis. He hecho siempre todo lo que he podido por vosotros, a veces incluso más de lo que podía». Miró a Javier. «Javi, no puedo avalarte. Mi situación es más precaria de lo que crees. La tienda apenas sobrevive y necesito mis pocos ahorros para mi vejez, para mi tranquilidad, para mi salud». Miró a Elena. «Y Elena, te ayudaré con los niños siempre que pueda, pero necesito mi tiempo, mi espacio. No soy solo vuestra madre o vuestra abuela, también soy Carmen». Hubo un silencio denso, cargado de incredulidad. Javier abrió la boca para protestar. Elena parecía a punto de llorar de frustración. Carmen mantuvo la mirada, sintiendo cómo le temblaban las rodillas por debajo de la mesa, pero no cedió. Había dicho su verdad. Entonces ocurrió algo inesperado. Sofía, que había estado escuchando atentamente, levantó la cabeza y dijo con una voz clara que cortó la tensión: «¿Y por qué no le preguntáis a la abuela qué quiere ella?». La pregunta flotó en el aire, simple, directa, demoledora. Javier y Elena se volvieron hacia su hija sobrina, desconcertados. La lógica infantil, despojada de las complejidades y los egoísmos adultos, los había golpeado de lleno. Nadie había pensado en preguntarle a Carmen qué quería ella. Se miraron el uno al otro y luego a su madre, como si la vieran por primera vez, no como la figura materna siempre disponible, sino como una persona con sus propios límites y deseos. La expresión de Carmen se suavizó. Miró a su nieta con un amor inmenso. Aquella niña acababa de darle la validación que sus propios hijos le negaban. «Gracias, Sofía», susurró. La comida terminó en un ambiente extraño, incómodo. Nadie volvió a sacar los temas conflictivos. Hubo silencios largos, miradas esquivas. Cuando Carmen se despidió, Elena le dio un abrazo rápido y murmuró un «Ya hablaremos, mamá». Javier evitó su mirada, pero le dio un beso en la mejilla que le pareció menos forzado que otras veces. Carmen salió de la casa de su hija sintiéndose extrañamente ligera, a pesar de la tristeza que le producía la tensión evidente. Había defendido su espacio, había dicho no, y el mundo no se había acabado. Las semanas siguientes fueron de ajuste. La relación con sus hijos cambió. Había una cierta distancia, una cautela nueva en sus conversaciones. Javier no volvió a mencionar el piso ni el aval. Carmen supo por Elena que estaba buscando opciones más realistas, compartiendo piso quizás. Elena había encontrado una solución más estable para el cuidado de los niños, combinando la canguro con una mayor implicación de su marido. Ya no llamaba a Carmen con la urgencia de antes, y cuando hablaban, parecía escucharla un poco más. No era una transformación mágica. Seguía habiendo roces, malentendidos, momentos de egoísmo por parte de ellos y de culpa por parte de Carmen. Pero algo fundamental se había movido. Se había establecido una nueva frontera, un respeto tácito por los límites de Carmen que antes no existía. La comunicación, aunque a veces difícil, era más honesta. Carmen empezó a tomar decisiones sobre la mercería, habló con el casero, negoció una prórroga de unos meses y empezó a planificar una liquidación por cierre. La decisión, una vez tomada, le trajo una paz inesperada. Ya no sentía el peso diario de la lucha infructuosa. Empezó a pensar en el futuro, no con la grandilocuencia de Javier, sino en términos sencillos y personales. ¿Qué quería ser Carmen ahora?
Un día, pasando por delante del centro cultural de su barrio, vio un cartel anunciando talleres municipales. Había uno de cerámica para principiantes. Recordó sus bocetos, la sensación de la arcilla fresca entre sus manos. Sintió un impulso casi olvidado. Entró y se apuntó. La primera clase de cerámica fue una revelación. Al principio, sus manos, acostumbradas a la precisión de la aguja y el hilo, se sintieron torpes con la arcilla húmeda y maleable, pero poco a poco recordó la sensación, el olor terroso, la frescura del material, la posibilidad infinita de crear algo de la nada. Sintió una conexión con la Carmen joven, la que soñaba con bellas artes antes de que la vida la llevara por otros derroteros. Sus primeras piezas eran imperfectas, desiguales, pero eran suyas, hechas no por obligación ni por necesidad, sino por puro placer. Empezó a cerrar la tienda un poco antes algunos días para llegar a tiempo al taller. Al principio se sintió culpable, pero la sensación de bienestar que le producía trabajar con la arcilla era más fuerte. Un sábado por la tarde, Sofía la acompañó a la mercería. Mientras Carmen preparaba unos paquetes con la mercancía para la liquidación, Sofía descubrió el torno manual que Carmen había rescatado del trastero y una pella de arcilla que había llevado del taller. «¿Qué es esto, abuela?», preguntó con curiosidad. Carmen sonrió. «Es arcilla, para hacer cosas, como cuando era joven». Le enseñó a amasarla, a sentir su textura. Sofía se entusiasmó. Pasaron la tarde juntas, no como abuela y nieta en la rutina habitual, sino como dos personas compartiendo un descubrimiento. Las manos pequeñas y ágiles de Sofía se movían con sorprendente destreza sobre la arcilla, mientras Carmen la guiaba con paciencia, la misma paciencia que Sofía había tenido con ella frente al ordenador. Vio el reflejo de su propia pasión juvenil en los ojos brillantes de su nieta y sintió que de alguna manera un hilo invisible conectaba su pasado olvidado con un futuro inesperado. La liquidación de la puntada fiel fue un proceso agridulce. Vinieron clientas de toda la vida, vecinas del barrio, algunas con lágrimas en los ojos al despedirse de un comercio que era parte de la historia de Lavapiés. Carmen sintió nostalgia, pero no arrepentimiento. Cada caja que vaciaba, cada estantería que quedaba desnuda, era un paso hacia su nueva libertad. Javier apareció un día por la tienda. Se quedó un rato en silencio, mirando alrededor. «Se va a hacer raro no verte aquí, mamá», dijo finalmente. Su tono era suave, sin reproche. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Descansar un poco», respondió Carmen, «y seguir con mis cacharros de cerámica». Le enseñó una pequeña vasija imperfecta que había hecho en el taller. Javier la cogió con cuidado. «Pues no está mal», admitió, casi sorprendido. «Si necesitas ayuda con lo que sea, dímelo». No era una disculpa explícita, pero para Carmen significó mucho. Elena también mostró un cambio sutil. Empezó a llamar a Carmen no solo para pedir favores, sino a veces simplemente para charlar, para preguntarle cómo estaba, qué tal el taller. Un domingo la invitó a comer, pero especificando, «solo si te apetece, mamá», sin compromiso. Carmen fue. La comida fue más relajada, menos cargada de expectativas. Hablaron de cosas cotidianas. Elena le contó, con una mezcla de orgullo y agotamiento, cómo se las estaba arreglando con el trabajo y los niños. Carmen la escuchó, ofreció algún consejo, pero sin sentirse responsable de solucionar sus problemas. Era una dinámica nueva, más equilibrada. Entendió que el amor no significaba necesariamente sacrificio constante y que poner límites no era sinónimo de dejar de querer. Al contrario, al cuidar de sí misma, tenía más energía y serenidad para ofrecer a los suyos un amor más sano, menos resentido. El último día, cuando bajó la persiana metálica de la puntada fiel por última vez, Carmen no sintió la tristeza que esperaba. Sintió el final de una etapa larga y laboriosa, pero también el comienzo de algo nuevo. El local vacío olía a polvo y a recuerdos, pero también a posibilidad. Volvió a casa caminando despacio, observando el bullicio de su barrio con otros ojos. Ya no era solo la dueña de la mercería, la madre abnegada, la abuela siempre disponible. Era Carmen Torres, una mujer de 68 años con un pasado lleno de sacrificios, sí, pero también con un presente por descubrir y un futuro por moldear, como la arcilla entre sus manos. En su pequeño piso había reorganizado un rincón del salón. Donde antes había una mesita auxiliar llena de papeles de la tienda, ahora estaba su torno manual y estantes con sus piezas de cerámica, algunas ya esmaltadas con colores tímidos. Era su espacio, conquistado con esfuerzo y valentía. Esa tarde
No tenía nietos que cuidar ni cuentas que cuadrar. Se sentó al torno, cogió un trozo de arcilla fresca y cerró los ojos un instante, sintiendo su frescura y su peso familiar. Sus manos, antes temblorosas por el cansancio y la ansiedad, ahora se movían con una calma nueva, una seguridad tranquila. Empezó a dar forma a la arcilla, sin un plan preconcebido, dejándose llevar por la sensación, por el giro lento y constante del torno. No sabía exactamente qué saldría de ahí, y no le importaba. Lo importante era el proceso, el acto de crear algo propio, de dar forma a sus propios deseos. Afuera, el sol de Madrid comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Carmen siguió trabajando, absorta, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro sereno y la pequeña cicatriz casi imperceptible en su ceja, testigo silencioso de una pasión que, como los hilos mejor guardados, había esperado pacientemente su momento para volver a ver la luz. La vida seguía siendo un ovillo complejo, pero ahora Carmen sentía que por fin había encontrado el cabo correcto para empezar a tirar, con calma, con firmeza, con esperanza. Los meses pasaron, trayendo consigo una nueva rutina para Carmen. Las mañanas solían empezar con un paseo tranquilo por el Madrid de los Austrias, disfrutando del aire fresco antes de que la ciudad despertara del todo. Redescubrió el placer de caminar sin prisas, de fijarse en los detalles arquitectónicos que antes pasaba por alto, de sentarse en un banco de la Plaza Mayor simplemente a observar a la gente. 3 veces por semana acudía a su taller de cerámica, que se había convertido en su principal fuente de alegría y socialización. Había hecho amigas allí, otras mujeres de su edad, cada una con su historia, que compartían risas, confidencias y el placer de mancharse las manos de barro. Sus piezas iban mejorando, ganando en seguridad y personalidad. Incluso vendió algunas en un mercadillo de artesanía local, lo que le proporcionó una pequeña satisfacción económica y, sobre todo, un gran impulso a su autoestima. La relación con sus hijos seguía en proceso de reconstrucción. Ya no había grandes dramas, pero sí una negociación constante de espacios y tiempos. Carmen aprendió a decir no con más naturalidad cuando algo no le apetecía o no le venía bien, y ellos, poco a poco, aprendieron a aceptarlo sin tomárselo como un rechazo personal. Seguía cuidando de sus nietos, pero de una forma más pactada y menos absorbente. Los viernes por la tarde eran sagrados para ella, para su taller o simplemente para descansar en casa con un libro. Sofía se había convertido en su cómplice. A menudo pasaba por casa de la abuela después del instituto, no por obligación, sino porque disfrutaba de su compañía tranquila y del ambiente creativo que se respiraba ahora en el pequeño rincón de cerámica. A veces incluso se animaba a modelar algo ella misma, bajo la mirada paciente de Carmen. Era un vínculo silencioso y profundo que enriquecía a ambas. Un día, mientras tomaban un chocolate con churros en San Ginés, Sofía le preguntó: «Abuela, ¿ahora eres más feliz que antes?». Carmen la miró, sorprendida por la pregunta. Lo pensó un momento. No era una felicidad eufórica, sino algo más sutil, más profundo. «Soy más yo, cariño», respondió finalmente, y eso se parece bastante a la felicidad. Una tarde, mientras Carmen estaba enfrascada en dar los últimos retoques a una jarra en el taller, recibió una llamada de Javier. Su voz sonaba diferente, más tranquila, menos demandante. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Ahora mismo un poco, Javi. Estoy en el taller. ¿Pasa algo?» «No, nada grave. Solo quería saber cómo estabas y contarte que al final he alquilado un piso compartido con un compañero de trabajo. No es lo que soñaba, pero bueno, es un comienzo». Carmen sonrió al otro lado de la línea. «Me alegro, Javi. Es bueno tener tu propio espacio». «Sí. Oye, mamá, lo de Laval y todo eso. Siento haberte presionado tanto. No me di cuenta de...» Se interrumpió, buscando las palabras. «No pasa nada, hijo. Son cosas que pasan en las familias.